El reloj de la torre marcó la medianoche. El sonido de las campanadas se perdió rápidamente, engullido por un susurro sordo que no pertenecía al mundo que conocían. La primera vez que la niebla apareció, nadie la vio venir. Mirasol nunca había sido un pueblo grande, ni siquiera un lugar que destacara en los mapas. Era uno de esos sitios donde la vida transcurría sin sorpresas, donde la rutina de los días mantenía todo en su lugar. Pero esa noche, el aire tenía una textura distinta. Algo invisible y peligroso se había desatado, pero aún no sabían qué era. Nadie lo vio venir. El viento soplaba, pero no con la fuerza habitual. Era un viento extraño, como si se deslizara entre las rendijas de las casas, infiltrándose sin hacer ruido. Álvaro estaba dormido, en la cama, cubierto por la vieja manta que su madre le había tejido. El reloj de la torre marcó las 12, y en ese mismo instante, un murmullo bajo y profundo recorrió el aire, una vibración que hizo que el sueño de Álvaro se quebrara abruptamente. Despertó de golpe, sudoroso, con el corazón palpitando rápidamente en su pecho. No entendió de inmediato lo que había sucedido, pero la sensación era inconfundible, algo se estaba rompiendo, algo grande y profundo, que no podía entender. Se incorporó y miró por la ventana, pensando que el viento habría sido la causa de su despertar, pero la visión que tuvo lo dejó desconcertado. En el campo frente a su casa, a lo lejos, una niebla espesa se deslizaba como una serpiente, avanzando lentamente hacia el pueblo. Pero no era una niebla normal. Algo la hacía diferente, algo en la manera en que se movía, como si fuera consciente de su destino. Álvaro entrecerró los ojos, incapaz de apartar la mirada. La niebla parecía viva. Se levantó de la cama, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Caminó hacia la puerta y la abrió con cuidado, intentando no hacer ruido. La niebla ya había llegado a la puerta de su casa, y algo en el aire lo hacía sentir como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Lo que más le inquietaba no era la niebla, sino la calma que la rodeaba. No se oían ni los usuales ruidos de los insectos ni los aullidos de los perros. Todo estaba extrañamente en silencio. Álvaro cerró la puerta con un golpe seco, pero el eco de ese sonido resonó más de lo que debía. El silencio era absoluto. Miró por la ventana una vez más y vio que la niebla no solo se había expandido por el campo, sino que ahora había empezado a envolver las casas vecinas. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a emerger, pero no había claridad. Todo parecía desvanecerse en la niebla, y las sombras del pueblo parecían alargarse de una forma que no tenía explicación. La niebla no se detenía. De hecho, se estaba arrastrando, moviéndose de manera que parecía casi inteligente, como si estuviera buscando algo. Lo peor era que no podía apartar la mirada. Era como si algo en su interior lo estuviera arrastrando, obligándolo a seguir observando. Sentía un nudo en el estómago, una sensación de que algo terrible estaba por suceder. Decidió que debía salir a investigar, pero no podía quitarse la sensación de que algo lo observaba. Al salir de la casa, la niebla ya lo había rodeado por completo. Caminó a tientas, con los ojos entrecerrados, intentando no perder el rumbo. Podía oír algo a lo lejos, un crujido, como si algo estuviera rompiéndose bajo la presión de la niebla, pero no veía nada. Las casas cercanas estaban desiertas. No había nadie en la plaza. No había rastro de los perros. El pueblo, normalmente tranquilo, ahora parecía deshabitado, como si todos hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando vio a doña Elvira. La anciana, que siempre se sentaba en la plaza a vender pan, estaba allí, quieta, mirando al vacío. Álvaro se acercó, llamándola por su nombre, pero ella no reaccionó. Su rostro estaba tan pálido que parecía de cera, y sus ojos no tenían brillo. No tenía iris, no tenía pupilas. Eran completamente negros, como si algo hubiera tragado su ser. «Doña Elvira, ¿está usted bien?», preguntó, su voz temblorosa, aunque intentó mantener la calma. La anciana no respondió. Solo susurró algo entre dientes, palabras incomprensibles, como si hablara en un idioma muerto. «La distorsión, ya está aquí», musitó, su voz quebrada por un terror indescriptible. Álvaro retrocedió, sintiendo que el aire se volvía cada vez más espeso. No entendía lo que había dicho, pero esa palabra, distorsión, resonó en su mente como un eco, como algo que ya debería haber comprendido, pero que nunca había oído.
La niebla seguía avanzando. Álvaro comenzó a caminar de nuevo, sintiendo que el mundo entero estaba desmoronándose a su alrededor. Los árboles parecían torcerse, las casas se retorcían, y las sombras parecían moverse por sí mismas. Nada era lo que debía ser. Y la sensación en su pecho, ese nudo insoportable, solo crecía más fuerte. Fue entonces cuando escuchó un sonido que le heló la sangre, una voz, suave, casi inaudible, que provenía de la niebla. «Estás tan cerca, pero aún tan lejos». Álvaro dio un paso atrás, pero no pudo moverse más. La niebla lo rodeaba completamente. Las voces se multiplicaban, y de repente, pudo ver algo entre la niebla, una figura gigantesca, alta, sin rostro, que lo observaba. La distorsión misma, con una presencia que lo sobrepasaba, lo aplastaba. Él no podía escapar. El pueblo de Mirasol ya no era lo que solía ser. Las calles, antes llenas de vida y movimiento, ahora se encontraban vacías, desiertas. Álvaro había recorrido la plaza, las calles principales y el mercado, pero no había visto a nadie. Las casas permanecían cerradas, sin luces, sin señales de vida. El aire, denso y pesado, lo envolvía por completo, empujando cada paso hacia una atmósfera cada vez más opresiva. La niebla, aunque ya no tan espesa como cuando la vio por primera vez, seguía persistente, cubriéndolo todo. Se deslizaba por las calles con la misma calma inquietante de antes, cubriendo cada rincón, como si estuviera buscando algo. Pero lo peor era la sensación de que, aunque no podía verlo, algo estaba observando. Algo lo seguía a cada paso. Álvaro se detuvo frente a la vieja iglesia del pueblo, que siempre había sido un refugio para él en momentos de incertidumbre. Las puertas de madera, que antes se mantenían cerradas solo en la noche, ahora estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera dejado así con prisa. Un escalofrío recorrió su espalda. No quería entrar, pero sabía que necesitaba respuestas. Con cautela, empujó la puerta, que emitió un crujido bajo, como si la madera estuviera a punto de romperse. Adentro, todo estaba en penumbra. Solo la luz filtrada de la niebla a través de las ventanas coloridas iluminaba el altar, pero lo que más lo sorprendió fue el silencio. Un silencio tan absoluto que no parecía natural. No se escuchaba el susurro de la niebla, ni el viento moviendo las hojas, ni el murmullo de los insectos. Era como si el mundo hubiera dejado de existir fuera de esas paredes. Caminó lentamente hacia el altar, y fue ahí cuando lo vio. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie, de espaldas, mirando hacia la cruz. No se movía, pero su presencia era tan densa que parecía ocupar todo el espacio de la iglesia. ¿Quién está ahí?, preguntó Álvaro, su voz rota por el miedo que empezaba a crecer dentro de él. La figura no respondió. Álvaro dio un paso hacia adelante, pero en ese momento, la figura se giró lentamente. Lo primero que notó fue que no tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una máscara lisa, blanca, sin ningún rasgo humano. Como un vacío. La distorsión. La voz de la figura resonó en su mente, no con palabras, sino como un susurro profundo que parecía provenir de todas partes. No hay escape, Álvaro. Ya es demasiado tarde. El corazón de Álvaro se detuvo por un segundo. ¿Esa voz? Esa voz no era humana, no era algo que pudiera comprender. Era algo antiguo, algo tan lejano que parecía imposible de asimilar. Lo que ves, lo que sientes, todo es parte de la distorsión. La figura dio un paso hacia él, y la niebla que lo rodeaba pareció seguirla, moviéndose como si tuviera voluntad propia. Lo que estaba, ya no está. Lo que es, ya no será. Álvaro retrocedió, sintiendo que su respiración se volvía cada vez más errática. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior sabía que no podía quedarse allí. La iglesia, que siempre había sido un lugar de refugio, ahora se sentía como una prisión, como un lugar donde todo lo que había conocido se estaba desmoronando. De repente, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La figura levantó las manos, y en ese momento, la niebla se agolpó alrededor de él, envolviéndolo. Un dolor agudo atravesó su pecho, como si algo invisible estuviera apretando su corazón. La distorsión de la realidad lo estaba arrastrando, empujándolo hacia un lugar que no podía comprender. No puedes huir de lo que eres, de lo que está sucediendo. La voz se hacía más fuerte, más clara.
La distorsión lo devora todo, Álvaro. Incluso el tiempo. Álvaro no pudo soportarlo más. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Pero cuando intentó abrirla, encontró que estaba sellada. La iglesia, que antes había sido tan familiar, ahora se había convertido en una prisión, un lugar donde las reglas de la realidad ya no existían. Su mente se nublaba con el miedo, con la sensación de que la niebla no solo lo rodeaba físicamente, sino que lo estaba arrastrando hacia un lugar donde todo lo que conocía se desvanecería. La figura sin rostro lo observaba desde el altar, inmóvil, mientras la niebla avanzaba a su alrededor. Álvaro, temblando, miró hacia atrás una vez más y vio cómo la figura comenzaba a desvanecerse, como si nunca hubiera estado allí. El aire se espesaba más, y las sombras dentro de la iglesia comenzaban a moverse por sí solas, arrastradas por la distorsión que lo invadía. Con todas sus fuerzas, Álvaro empujó la puerta. Esta vez cedió. Salió corriendo al exterior, y cuando respiró el aire frío, sintió una mínima calma. Pero sabía que no podía quedarse allí. La distorsión ya lo había marcado, y aunque el pueblo parecía normal, él sabía que ya no lo era. Ya no quedaba nada de lo que conocía. Miró alrededor, y fue entonces cuando vio a Teresa. Ella estaba parada al final de la calle, con una sonrisa extraña en el rostro. Un brillo vacuo en los ojos. La niebla a su alrededor no la tocaba. La realidad a su alrededor comenzaba a distorsionarse, como si fuera una imagen borrosa. ¿Qué está pasando, Teresa? La voz de Álvaro sonó desesperada. ¿Por qué todos están cambiando? Pero Teresa no respondió. Solo sonrió, y en su sonrisa había algo más. Algo que Álvaro no podía identificar, pero que le helaba la sangre. Estás tan cerca, pero aún tan lejos. Álvaro no podía dejar de correr. La niebla lo rodeaba, se filtraba a través de cada rendija, envolviendo el aire con su peso invisible. El pueblo que conocía se desvanecía ante sus ojos, transformándose en un lugar irreconocible, una extensión vacía donde las reglas de la vida parecían haberse quebrado. Cada paso que daba hacia adelante parecía alejarlo más de lo que solía ser su hogar. Corrió por las calles vacías, entre las sombras que danzaban a su alrededor. Las casas, las tiendas, todo parecía estar desmoronándose a su paso. No había un solo sonido más allá de su respiración agitada, ni los ecos habituales de la vida diaria. La gente había desaparecido. O tal vez nunca había existido. La distorsión ya lo había devorado todo, y ya no había vuelta atrás. Al llegar a la plaza central, el corazón de Mirasol, Álvaro se detuvo por un momento, incapaz de avanzar más. Frente a él, el monumento de piedra que solía ver cada mañana, con su nombre tallado, se había deformado. Las figuras esculpidas en la base, que antes representaban a los fundadores del pueblo, ahora parecían retorcidas, como si las mismas piedras se estuvieran desintegrando. Los rostros estaban borrados, fundidos en una masa amorfa. Un fuerte viento azotó la plaza, levantando partículas de polvo que brillaban en el aire como motas invisibles, suspendidas por la niebla. Algo crujió en el aire, y en ese instante, Álvaro sintió que la distorsión había llegado a un nuevo nivel. El mundo estaba desapareciendo ante sus ojos, transformándose en una niebla de locura y caos. Sintió el peso de la piedra en su bolsillo, la extraña piedra negra que había encontrado en la entrada de su casa, la que no podía soltar. Era fría al tacto, pero al mismo tiempo, su peso se volvía más insoportable con cada segundo que pasaba. Un zumbido comenzó a emanar de ella, como si respondiera a algo, como si fuera un faro que atraía a las sombras de la niebla. Al principio pensó que era solo su mente jugando con él, pero a medida que el sonido se intensificaba, supo que no estaba equivocado. La piedra estaba conectada con la distorsión. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Gritó al aire, su voz resonando en la plaza vacía. En ese momento, una figura apareció ante él. Una figura alta y sombría, envuelta en la niebla, tan imponente que parecía que el mismo aire se apartaba a su paso. No tenía rostro. No tenía forma definida. Solo una masa de sombras que se retorcían como si fueran parte de un todo que no podía comprender. La distorsión te consume, Álvaro. Ya no hay escape. La voz resonó en su mente, como un eco lejano que no se originaba de ninguna parte, pero al mismo tiempo estaba en todas partes. No hay final. Solo la distorsión infinita.
Álvaro dio un paso atrás, pero la figura avanzó, y cada paso que daba hacia él parecía hacerlo más pequeño, más débil. La niebla lo rodeaba, apretando su pecho, empujando sus pensamientos hacia un lugar oscuro. No podía pensar. No podía respirar. La sensación de que el mundo entero se estaba desmoronando bajo la presión de algo que no podía comprender lo aplastaba. ¿Quién eres?, gritó, intentando aferrarse a su cordura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? La figura se detuvo frente a él, y por un breve momento, pareció mirarlo. No había ojos, pero podía sentirlo, como si la misma distorsión estuviera observándolo. Esa presencia lo aplastaba. Algo en su interior le decía que la respuesta no era algo que pudiera entender. Era demasiado grande, demasiado antiguo, algo más allá de la razón humana. Eres parte de esto, Álvaro. Desde el momento en que naciste, ya estabas destinado a ser consumido por la distorsión. El tiempo no es real. Lo que ves, lo que sientes, todo es solo una ilusión que se deshace. El suelo tembló bajo sus pies, y la figura dio un paso hacia él. La presión en el aire aumentaba, y las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, distorsionando cada cosa a su paso. El cielo, antes azul, ahora era una mezcla de colores imposibles, como si el mismo universo estuviera cediendo a la fuerza que lo devoraba todo. Álvaro miró la piedra en su bolsillo, que ahora emitía un brillo tenue, casi como si estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Sintió que algo se rompía en su interior, algo que le decía que no quedaba esperanza. No había retorno. La distorsión ya había ganado. El pueblo, su vida, su existencia misma, todo se estaba disolviendo. No hay escape, la figura repitió, esta vez en un susurro, casi una canción macabra. No hay salvación. Solo la disolución infinita. Con cada palabra que la figura decía, las sombras se alargaban, cubriendo el suelo, el cielo, todo lo que quedaba del mundo de Mirasol. Y mientras la niebla se cerraba alrededor de él, Álvaro entendió lo inevitable, la distorsión no era algo que pudiera vencer. No había héroes, no había luchas. Solo quedaba el vacío. El zumbido de la piedra aumentó, y de repente, Álvaro cayó de rodillas, sintiendo que su mente se rompía en 1000 pedazos. Lo que quedaba del pueblo de Mirasol ya no era más que una ilusión desvaneciéndose, tragada por la oscuridad. Es el fin, dijo la figura una última vez. Y entonces, la niebla lo envolvió por completo.